Bueno, como ya saben los asistentes al curso, hoy es la última sesión, la sesión de clausura, y tenemos la suerte de poder contar con María Dantas, que como ella misma se define, es inmigrante brasileña y diputada en el Congreso español. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Sergipe, o Sergipe, no sé cómo se pronuncia, en Brasil. Es jurista y activista social en diversas plataformas de defensa de los derechos humanos contra el racismo, el fascismo, la LGTB-fobia, islamofobia, machismo, por el medio ambiente y contra los discursos de odio. Creo que no le falta ninguna variante del racismo por tocar. A mí me apetece además, por su propia trayectoria y perfil, que es realmente interesante, el hecho de que sea una persona que se dedica en este momento a la política y que viene además de los movimientos sociales, porque bueno, existe una propaganda que además curiosamente muchas veces es aireada por gente que se dedica a la política y que antes no tenía ningún tipo de actividad conocida, de que los políticos ganan mucho y no hacen nada. Bueno, cualquiera que conozca mínimamente lo que es el mundo de la política sabe que un político que se lo tome en serio no tiene un momento libre prácticamente en el día. Y os voy a leer simplemente resumiendo los cargos que ocupa María para que veáis hasta dónde puede llegar la actividad parlamentaria, ¿no? Sin hablar a las comisiones que está escrita, que son tropecientas comisiones, ella es portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional por el Desarrollo, de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, es portavoz de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, es secretaria segunda de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es portavoz de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es ponente de la ponencia de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de la protección de la seguridad ciudadana. Y por si fuera poco todo el trabajo que tiene, dentro del ranking de diputados y diputadas, María Dantas es la diputada con mayor huella en la temática de migración. O sea, María no para, María es de los políticos que se ganan el sueldo realmente, y supongo que a costa de su vida privada en muchas ocasiones, y nos va a comentar precisamente qué consiste eso de trasladar las demandas de la ciudadanía y en este caso de los migrantes y los refugiados y también el pueblo gitano, eh, a las instituciones. Labor que no es fácil, que tiene muchas, digamos, dificultades y que ya nos va a exponer magníficamente. Por supuesto, como siempre, lo que haremos es, a partir de este momento, podéis empezar a escribir los comentarios y cuando termine la intervención o las preguntas, cuando termine la intervención, pues iniciaremos el debate. Muchas gracias, María, y tienes la palabra. Emma, muchas gracias por haberme invitado. Me siento realmente muy halagada de poder participar esta tarde aquí con todos y todas vosotras. Vengo de un día muy complicado hoy. De hecho, acabo de salir de una comisión, la he dejado a medias con un compañero sustituto, una subcomisión del pacto de Estado contra el antigitanismo, que es una de las subcomisiones también de la que formo parte, ¿no? Y aparte de todo esto que has dicho, yo tengo que añadir que yo creo que es importante que una cosa son las portavocías, ¿no? Que acabas de decir, pero aquí en el Congreso los grupos no mayoritarios
como podemos ser, por ejemplo, Bildu, Esquerra Republicana, PNV, Más País, Compromís, las CUP, ¿no? Los grupos no mayoritarios, claro, cada diputado y cada diputada asumimos una cantidad de trabajo increíble. Entonces, aparte de las portavocías que tenemos, que son las que acabas de decir, tenemos las viceportavocías, y en ese sentido comparto portavocía en una comisión mixta que es la Comisión de Defensor del Pueblo. Soy viceportavoz de la Comisión de Interior, el portavoz es el compañero Gabriel Rufián. Estoy también en la Comisión de Derechos Sociales, estoy en la Comisión de Infancia también, y en dos subcomisiones, que una es esta que acabo de decir, la subcomisión para el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, que es impresionante porque es la primera subcomisión en este sentido que se hace en el Estado español. Y uno de los temas que queremos sacar de esta comisión es un informe base a todos los ponentes y las ponentes que vienen a dar su opinión sobre qué sería un pacto de Estado contra el antigitanismo, y en ese sentido estamos apostando para incluir el antigitanismo en el Código Penal como supuesto también de delito de odio. Y también en la subcomisión, dentro de una comisión de calidad democrática, que es la subcomisión que también hemos sacado un informe, que además se vota hoy, de autoridades independientes y organismos reguladores. Ya está. Es importante decirlo todo, porque incluso por si alguien quiere formular alguna pregunta en base a las portavocías y viceportavocías, genial. Me han invitado para hablar de trasladar las demandas de las personas migrantes al Congreso, ¿no? Todas las propuestas y dificultades. Os tengo que decir que podría estar una semana sin parar hablando sobre el tema. Pero yo creo que empezaré hablando de mi mandato, que de hecho digo mandata, como en Brasil. En Brasil tenemos las mandatas, ¿no? Las mandatas negras, las mandatas feministas y tal. Entonces, la idea de mi cabeza era ocupar este espacio, obviamente, dentro de un partido político determinado, en este caso es Esquerra Republicana de Cataluña, a quien soy muy agradecida porque diría yo, con toda la seguridad, es el único partido en el Estado español que ha abierto esta vía de participación activa de las personas diversas, ¿no? De las personas migrantes, las personas trans, las personas gitanas, las personas, bueno, de diversidad. Ahí estamos, tenemos ahí una sectorial. Yo soy hija de esta sectorial. Es más, la sectorial es hija nuestra, de las personas diversas, que se llama Sectorial de Ciudadanía y Migraciones. Y ahí somos unas 200 personas más o menos, hablamos decenas de lenguas ahí en esta sectorial. Y la idea de esta sectorial, de esta mandata, es básicamente esto, es hacer con que las personas migrantes seamos agentes activos, o sea, que no hablen por nosotras, que nosotras también podemos hablar. Y en este sentido, llevamos como 10 años con esta sectorial dentro del partido y llevamos hace 2 años y medio 274 personas migrantes en las listas electorales ahí en Cataluña, y tenemos pues una diputada brasileña, tenemos 2 senadores también de origen inmigrante, una de Uruguay y otro de la India, tenemos alcaldes en Cataluña de origen inmigrantes, tenemos lo que llamamos conseller de districto, que sería algo como, es que no sé cómo sería en otras comunidades, y tenemos consellers, lo que en el Estado español, para que entendáis, serían ministros, ¿no? Pero en una comunidad serían consejeros, también de países varios. Ahí en el Parlamento de Cataluña tenemos 2 compañeras, una compañera de Marruecos, que es Naja Triwek, que es una compañera también que lleva una fuerte lucha antirracista porque lo sufre incluso en la piel, sobre todo también porque lleva hijab,
De hecho, me parece que salió esta semana en televisión española. Y también la compañera Ángeles Live, que es de Ecuador. También quiero aquí poner en valor el trabajo que hacen estas compañeras migrantes negras racializadas en el Parlamento de Cataluña. Está la compañera Basha Changue de las CUP, está la compañera Jess González, también de En Común Podem, en fin. Dicho eso, pues la idea era, y continúa siendo, pues traer las pautas de todos los agravios que tocan las personas migrantes, las personas refugiadas, la defensa y garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los famosos DESC también, ¿no? De los derechos económicos, sociales, culturales y también ambientales aquí al Congreso de los Diputados. En este sentido, pues el partido, yo vine en la posición número 4 de la lista de Esquerra, aquí somos 13 diputados y diputadas, y os tengo que decir, yo soy muy asertiva, yo hablo muy claramente y de una forma muy asertiva, yo creo que es la mejor forma de comunicar las cosas porque empatizamos con la gente. A mí me gusta que me hablen de forma directa y clara, y por lo tanto yo intento hacer esto también. A ver, aquí en el Congreso de los Diputados y diputadas, que eso tendría que cambiar esto. Sabéis que tenemos a la extrema derecha, que es la tercera fuerza. Yo no sé si toda la gente que me está viendo ahora vive aquí en el Estado español o si hay gente de fuera, Emma. ¿Hay gente de fuera del español? ¿De Sí, España? hay gente de América. Vale, entonces es importante contextualizar. Aquí somos 350 parlamentarios y parlamentarias en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, que tenemos también en el Senado, la Cámara Alta, y en el Congreso, Vox, que es la extrema derecha, yo la considero una extrema derecha radical populista, que es el partido Vox, que es la tercera fuerza del Congreso de los Diputados aquí en España. Sabéis que tenemos un gobierno de coalición con el Partido Socialista y con el partido, también un conglomerado de partidos que se llama Unidas Podemos, ¿no? En este sentido, algunos partidos conformamos lo que se llaman el grupo de la investidura, que hemos hecho con que pues Pedro Sánchez hoy sea el presidente del gobierno y que haya este gobierno de coalición. Con lo cual, ahí estamos divididas más o menos en dos bloques, ¿no? Que es el bloque de este grupo de investidura, que es muy frágil también porque va desde para quien no entiende y que no conoce muy bien el contexto español, España es un país plurinacional, es un país que tenemos diversos partidos políticos también periféricos. De hecho, mi partido político solo me votan en una parte, el Cataluña obviamente, o sea, y esos partidos periféricos, que la mayoría somos izquierdas de esta periferia, conformamos lo que hoy es el gobierno español, con lo cual es un gobierno que tenemos ahí un tour de force, ¿no? O sea, estamos siempre ahí intentando tirar para la izquierda. Y del otro lado, pues tenemos al Partido Popular, que es la derecha de siempre de España, que siempre ha gobernado en bipartidismo con el Partido Socialista, y es un partido pues, es un partido conservador, ideológicamente una derecha conservadora, pero muy diferente de Merkel, para que tengas una idea, ¿vale? Porque es una derecha que viene, pues aún tiene una rémora de lo que fue el franquismo aquí. No estoy llamando a este partido franquista, no, pero sí que no tenemos aquí en el Estado español, tristemente, pues una derecha demócrata como puede ser una derecha conservadora de Merkel en Alemania. No, porque incluso hace pocos días, pues el Partido Popular, que es esta derecha, se juntó con la extrema derecha, sí, una extrema derecha con discurso incluso de otras épocas, de la época de la dictadura, pues para formar gobierno en una comunidad autónoma en España. Vale,
he hecho el contexto, he explicado el contexto, sobre todo para las personas que no viven aquí en España, ¿vale? Entonces, para traer todas las pautas y trasladar todas las pautas, o casi todas, de las migraciones, pues tema de asilo y refugio, y dentro de este tema también tocar transversalmente e interseccionalmente, porque en todas las comisiones podemos tratar del tema migraciones, sea de una forma absolutamente directa, como puede ser la Comisión de Interior, que toca fronteras, que toca policía pegando migrante, que tocan las devoluciones en caliente, que tocan las redadas por perfil étnico-racial, o puede ser, por ejemplo, transversalmente en una otra comisión, como puede ser la Comisión de la Agenda 2030, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pues ahí está también la población migrante, ¿no? Y la población pues que pide, que puede ser sujeto pasible de solicitar protección internacional. Es importante también explicar que aquí en el Congreso de los Diputados, un grupo como puede ser el grupo parlamentario en el que formo parte, tenemos un cupo pequeño comparado a otros grupos, ¿no? Por ejemplo, en cada periodo de sesión aquí en el Congreso, que pueden ser 6 meses, en las comisiones tenemos un cupo solo de 2 iniciativas, que son las PNLs, las proposiciones no de ley. Comparando a otros grupos parlamentarios, por ejemplo, el Grupo Socialista tiene como, yo qué sé, 5, 6, 7 veces más. Con lo cual, sí que quiero levantar aquí esta banderita, que sí que es un éxito que desde un grupo no mayoritario y desde una persona que lleve pues el tema migraciones, pues esta huella sea tan grande. Esto quiere decir lo que ha dicho Emma, que es verdad que yo no paro, yo soy monotemática aquí en el Congreso, soy absolutamente monotemática y la gente ya lo sabe. Con el tema de asilo, refugio, con el tema de migraciones, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué intento hacer yo? Intento hacer iniciativas parlamentarias en casi todas, porque no llego a todas, que soy solo una, iniciativas parlamentarias que se hacen aquí en el Congreso de los Diputados que incluso tangencialmente puedan afectar a las personas migrantes. Entonces, esto se traduce en, aparte de las comisiones en las que formo parte, ¿vale? Cada semana hay comisiones, entonces hay una serie de iniciativas parlamentarias que debatimos en cada comisión todas las semanas. Entonces, estudio las iniciativas parlamentarias y hago enmiendas a esas iniciativas parlamentarias. Ojo, jamás hago enmienda, ni debato, ni nada a las iniciativas parlamentarias de la extrema derecha. Para mí la extrema derecha no es un interlocutor válido. Para mí no hay debate con la extrema derecha, ojo, con los dirigentes de la extrema derecha. Yo creo que tenemos que hablar e intentar hacer incidencia a los y las votantes de la extrema derecha, porque hay mucha gente que aún no entiende qué dice esta gente y se encanta a lo mejor con la música de la extrema derecha, pero con sus dirigentes, para mí esos dirigentes no son interlocución válida con ellos, con lo cual para mí no hay ningún tipo de debate, de enmienda, nada. Voto todo que no. Aquí en Esquerra votamos todo que no aceptamos ningún tipo de enmienda. Es más, estamos muy al tanto, y hablo de mí también, de que si en alguna comisión otros grupos políticos aceptan enmiendas de la extrema derecha, pues decirle a este grupo político pues que no vamos a votar que sí a su iniciativa porque ha aceptado una enmienda del grupo Vox. Y esto pasa muy a menudo. Os tengo que decir, desgraciadamente, que tenemos que, a veces creo, tenemos que dar un poco de empujón dentro del Congreso para que grupos que no son de extrema derecha pues se den cuenta de
de lo complicado que es pues aceptar, legitimar la presencia de la extrema derecha racista, xenófoba, incluso franquista, machista, LGTBI-fóbica, en todo lo que dice, lo que hace aquí en el Congreso, con lo cual aceptar enmiendas y transaccionar con este grupo parlamentario, bajo mi punto de vista, es de alguna forma legitimar lo que dice, lo que hace y su presencia en el Congreso, que bajo mi punto de vista es una anomalía de la democracia. Os tengo que decir también que he entrado muchas propuestas. Yo ahora voy a compartir la imagen de un informe muy bueno. Yo no había visto este informe, me envió una amiga y me lo comí en una noche, porque este informe, bajo mi punto de vista, resume todo lo que yo he hecho en el Congreso hasta el año pasado. Porque os voy a compartir ahora este informe. Es un informe de la Fundación Por Causa y de Political Watch. Es de la política del miedo, una radiografía de la narrativa de las migraciones en el Congreso de los Diputados, de noviembre del 2021. Es del año pasado. Os voy ahora a compartir lo que es el link. Si consigo, comparto el link antes de que acabe de hablar, porque yo creo que es interesante, sobre todo para personas que estudian ciencias políticas, personas que estudian incluso el fenómeno migratorio, personas, alumnos y alumnas de Derecho, de Ciencias Políticas, de Sociología. Yo creo que es interesante porque aquí hacen una radiografía con datos estadísticos sobre la actuación de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados en relación con las migraciones. Entonces, aquí, por primera vez sale reflejado Esquerra Republicana y yo tengo mucho honor, me siento muy halagada también de que haya salido Esquerra, porque el tema de migraciones lo llevo yo. Entonces veréis que cuando es importante también ver que cuando leáis este informe, debéis tener en cuenta en la cabeza que los tres primeros grupos, PSOE, PP y Vox, tienen como 10 veces más diputados que mi grupo parlamentario, con lo cual tienen más cupos, o sea que de un tema, por ejemplo, CIES, que es que resté por encima de, por ejemplo, del PP, esto dice mucho. También es importante, cuando leáis este informe, saber que Vox hace mucho trabajo aquí, muchísimo, pero el trabajo que hace Vox aquí es un trabajo, obviamente, si yo entro una iniciativa parlamentaria sobre los CIES, mi enfoque será contra los CIES y a favor de que las personas salgan de los CIES y que no sean deportadas. Vox, contrario. Entonces, Vox es un grupo que tiene un montón de asesores parlamentarios que están todo el día imaginando temas e iniciativas parlamentarias contra la gente migrante, contra la gente refugiada, contra la gente inmigrante sin papeles, y son realmente iniciativas parlamentarias que hacen muchísimo daño a la vida de las personas, sobre todo las personas que no tienen papeles, ¿no? También tengo que decir que no solo Vox, el Partido Popular, que es esta derecha que he explicado antes, que siempre va con Vox, es decir, en las comisiones, el PP siempre vota con Vox. El PP no vota solo. Transaccionan sus iniciativas siempre. Ciudadanos incluso alguna que otra vez se abstiene, vota que no, sobre todo en temas de igualdad, Ciudadanos no se acerca a Vox, pero PP y Vox siempre van de la mano. Algo importante también que yo creo que tengo que decir es que las personas siempre piensan que el trabajo aquí en el Congreso de los Diputados es que se apruebe una iniciativa parlamentaria.
también, que es así también. Pero el hecho de que, o sea, no trabaja más aquel diputado, aquella diputada que aprueba más iniciativas parlamentarias. No. ¿Por qué digo esto? Porque para aprobar con las matemáticas que tenemos hoy en día aquí en el Congreso de los Diputados, con los 52 odiadores, porque realmente en materia de migración es refugio y asilo son odiadores, es muy difícil, porque tenemos los votos en contra del PP, tenemos los votos en contra de Vox, Ciudadanos muchas veces también vota en contra, ¿vale? ¿Y qué pasa? Tenemos que conseguir sí o sí los votos del Partido Socialista, ¿vale? Porque sí que tengo que decir que en la gran mayoría de las veces Unidas Podemos vota a favor, la gran mayoría de las veces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Conseguir el voto del partido que gobierna, uno de los partidos que gobierna. Pues tener que rebajar muchísimo la pretensión de la iniciativa parlamentaria. Un ejemplo, la semana pasada sobre el Sáhara, yo entré a una iniciativa parlamentaria con 8 puntos sobre Sultana Jaya, pues sobre los campamentos, o sea, eran 8 puntos que, bajo mi punto de vista, bastante signables por el PSOE. Pero me hicieron una contrapropuesta de un punto y un punto de cooperación internacional que no estaba mal, no estaba mal. Pero claro, yo para aprobar esta iniciativa parlamentaria tuve que eliminar 7 puntos y quedarme con una, y esta que me quedé transaccionada, o sea, desdibujada. Obviamente hablé antes con las personas saharauis para saber si aceptaba o no, y me dijeron que sí. Esto es importante que quede claro, la dificultad que existe aquí para conseguir que se aprueben iniciativas parlamentarias en pro de las personas migrantes, las personas refugiadas, incluso las personas LGTBI. Es muy difícil porque las iniciativas siempre, pues tienen que pasar por el aro del Partido Socialista. Obviamente yo prefiero aprobar con la parte del Partido Socialista que no con el Partido Popular y con Vox, obviamente, ¿no? Por lo tanto, las iniciativas parlamentarias que son aprobadas, casi todas, diría yo que 99,9% que son aprobadas, viene pues con una transacción hecha. O sea, vienen desdibujadas. Por esto es interesante cuando veáis en la tele, se ha aprobado, pues esto, el grupo parlamentario X ha aprobado esta iniciativa. Buscad la iniciativa original e intentad ser inquietas para saber por qué se ha transaccionado, porque en la transacción ahí está el carácter ideológico, ahí está el matiz ideológico. Esto es importante también y creo que para las personas que hacen ciencias políticas también esto es interesante. Hablo solo algo más para estar dialogando con todas y todos sobre el tema de la dificultad pues de hacer un trabajo legislativo cuando hay 52 personas de la extrema derecha, ¿no? Como he dicho antes, yo intento siempre no hablar con la extrema derecha. Para mí no son interlocutores válidos. Y cuando presentan alguna iniciativa parlamentaria aquí en el Pleno, bueno, en las comisiones nunca intervengo en sus iniciativas. Y en el Pleno del Congreso, muchas veces mi idea era no hablar, no hacer eco de lo que presenta esta gente. Pero yo estoy como People Change, yo estoy incluso cambiando de idea. Entonces, lo que estoy intentando hacer ahora, y de hecho hablamos aquí en el grupo parlamentario y llegamos a esta conclusión, yo lo que voy a intentar hacer es utilizar el tiempo
que tengo para hacer mi posicionamiento de alguna iniciativa parlamentaria de Vox en el Pleno, pero sin hablar una coma de su iniciativa parlamentaria. Es decir, yo voy a utilizar el tiempo que la extrema derecha me regala para vender mi libro. Y esto lo he hecho ya, he empezado a hacer, yo creo que Emma se acuerda, mi última participación la semana pasada en el Pleno, lo que hice, había 2 iniciativas de Vox. En la primera yo hablé de la manifestación pro racismo, World Against Racism, una manifestación internacional contra el racismo por el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Y la segunda, pues yo hice una explicación de arriba abajo, pues de este informe, 5 buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles. Entonces, es lo que voy a intentar hacer ahora con Vox. Voy a utilizar el tiempo que me regala y voy a vender mi libro. Y sobre el tema de la PNL, yo no sé si se ha hablado, Emma, yo no sé si quieres que haga un resumen muy resumido de cómo fue el tema de la PNL. Sí, sería interesante que hicieras eso. Muy bien. Importante también decir que aunque yo venga de los movimientos sociales y todo el mundo de la PNL, son mis amigos, mis amigas, me los quiero un montón, pero yo aquí estoy hablando como una parlamentaria. Bajo ningún concepto quiero, pues, pisar, ¿no? en un movimiento social organizado de personas migrantes autoorganizadas. No, estoy hablando aquí con mi lugar de enunciación, como dice Jamila Ribeiro, una filósofa brasileña que tenéis que leer, por favor, se llama Jamila Ribeiro. Hay un libro suyo que está traducido al castellano que se llama Lugar de Enunciación, ¿vale? Es un libro muy finito y yo creo que es interesante porque hay mucha gente que tiene aún ahí en la cabeza, uy, si soy blanca no puedo hablar de racismo, uy, si no soy migrante no puedo hablar de migración. No, lee este libro y vas a entender que es el lugar de enunciación. Entonces, mi lugar de enunciación hoy aquí es como parlamentaria. Bueno, como llevamos tantísimo tiempo sin una regularización, ya sabéis que aquí en el Estado español se hicieron 9 regularizaciones de personas migrantes, 5 las hizo el PP, la derecha, y 4 las hizo el PSOE, y necesitamos regularizar la gente. Hay en el Estado español ahora mismo casi 600.000 personas sin papeles. Entre esas personas, pues, en un informe también de Save the Children y la Fundación Por Causa, hay como 125.000 niños y niñas sin papeles en España. Esto es una barbaridad. Entonces, personas migrantes autoorganizadas en todo el Estado español se organizaron, se unieron, crearon un movimiento estatal que se llama Regularización Ya, e empezaron a hacer, pues, incidencia política y social para de alguna manera conseguir, pues, que se debatiese aquí en el Congreso la regularización de las personas migrantes. Entonces, desde aquí del Congreso, esto sí puedo decir por mi lugar de enunciación, pues yo empecé a contactar con diversos grupos políticos, hice de puente entre el movimiento Regularización Ya, que son esas migrantes autoorganizadas, y aquí las parlamentarias. Entonces, hicimos unas cuantas reuniones, incluso en época de pandemia fue muy complicado para las compañeras porque había compañeras que no podían trabajar, gente en un estado de precariedad y vulnerabilidad enorme. Fue una tarea hercúlea para todas esas compañeras y compañeros de la plataforma Regularización Ya, y al final conseguimos que 9 fuerzas políticas del Congreso, o sea, la mitad básicamente del Congreso, pues firmara
la proposición non de ley, ¿qué es una proposición non de ley? Para quien no lo sepa, seguro que lo sabéis, pero voy a decirlo. Es básicamente un mandato que hace el legislativo hacia el ejecutivo. Señores del ejecutivo, mire usted, el poder legislativo hemos decidido esto, proceda. Sí que es verdad que no le obliga al poder ejecutivo, pero es un mandato, es una instancia del poder legislativo al poder ejecutivo. Entonces, esta PNL el día 23 de septiembre del año 2020 fue defendida en el Congreso. De hecho, yo estaba confinada, no pude ir al Congreso, estaba confinada porque mi hija había tenido COVID y yo había cuidado a mi hija y la defendió el compañero Gabriel Rufián, y de hecho lo que hizo fue leer ipsis literis el comunicado, el manifiesto de la plataforma Regularización Ya. Tengo que decir, para resumir, tengo que decir que de todas estas fuerzas, aquellas fuerzas que hicimos pues esta unión, esta unidad de acción desde la calle, ¿no? Desde los movimientos sociales y desde el legislativo. De hecho, había más de 1.500 adhesiones, o sea, estamos hablando de grandes sindicatos, de grandes ONGs, pues de gremios, de otras plataformas también. La regularización ya incluso a día de hoy tenía muchas más adhesiones que la ILP regularización, que las tendrá, porque la ILP acaba de empezar, o sea que las tendrá. Pero a día de hoy la PNL tenía incluso más adhesiones que la ILP de hoy. Entonces, pues hicimos la defensa, las compañeras vinieron aquí, hubo una concentración, hubo una concentración aquí delante del Congreso, rueda de prensa con las compañeras de regularización ya. Intentamos entre todas, ¿no? Todas las fuerzas políticas, pues no tener no acaparar la escena, o sea, el protagonismo era realmente, y fue y siempre será, pues del movimiento Regularización Ya. Y desgraciadamente pues no fue rechazada la proposición de ley. Bajo mi punto de vista fue una vergüenza total y absoluta. De hecho, la excusa que dio el Partido Socialista fue una excusa tan torpe, porque era una excusa incluso que iba en contra Europa, que iba en contra incluso el comisionado de Naciones Unidas de Migraciones. O sea, dijo que Europa no permitía hacer una regularización cuando hacía pocos meses Italia había hecho una regularización, Portugal hizo también una regularización, con lo cual quedó muy mal para el Partido Socialista. La compañera diputada que dio su punto de vista, el punto de vista del partido, ella es secretaria de Estado de Cooperación Internacional, y yo creo que fue una pérdida enorme de oportunidad, porque era una PNL, no era una ley, no era una proposición de ley, no era un proyecto de ley, era una PNL, era una instancia solo. Y ni eso, ni una instancia, el Partido Socialista quiso votar, pues que sí. Y fue un día muy triste, el día 23 de septiembre, pero yo creo, por lo menos a mí, me abrió más los ojos. Yo empecé a entender mucho mejor cómo se mueve aquí el Congreso de los Diputados, y también las compañeras y compañeros del movimiento Regularización Ya. Yo creo que dio así un empujón para que continuaran, y hasta hoy están ahí. Y seguro que entre toda la ciudadanía, vamos a conseguir estas 500.000 firmas. Y aquí tengo gasolina, la ley de extranjería, regularización ya. Y también os tengo que decir que ya aquí traigo para conseguir las firmas de diputados, diputadas, senadores, senadoras, personal también, funcionariado aquí del Congreso, y ya conseguí unas cuantas. Emma,
yo me callo. Yo no sé si era esto más o menos lo que queríais escuchar. Yo no he preparado nada. A mí me gusta esto, hablar muy espontáneamente. Estoy aquí a vuestra disposición por si tenéis alguna, si queréis debatir algún tema, pues ahora me callo, os escucho. Muy bien, muchas gracias, María. Ha sido muy interesante tu exposición y yo creo que hay un montón de cosas que comentar. De todas formas, la gente tarda un poco porque además la mayoría escribe en lugar de levantar la mano, así que mientras la gente se anima, bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho que has insistido constantemente en tu discurso, que es muy complicado trabajar con esta derecha. Y es cierto que cuando te pones a analizar además los discursos que se dan, no solo los discursos, sino las proposiciones que se llegan a plantear en el Congreso como cosas absolutamente ilegales, como quitarle la nacionalidad a gente que la ha adquirido. Bueno, yo creo que es difícil en un parlamento, en otro parlamento europeo, digamos, este tipo de iniciativas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tú has dicho que una de las estrategias era, en principio, no dar ningún tipo de digamos, ventilador a estas noticias para que se expandan, a estas iniciativas, no intervenir en ellas, pero que también es cierto que os habéis dado cuenta de que una buena cosa es utilizar el tiempo para justamente un poco lo contrario, ¿no? Pero lo que yo sí te quería preguntar es, bueno, ¿cómo es posible o cómo pensáis vosotros que se puede haber llegado a un extremo de que cosas como esto, como que se presente una iniciativa que en principio se supone, bueno, o por lo menos yo en mi ignorancia creía que cuando una persona, bueno, con un grupo político presentaba una iniciativa, mínimamente podía tocar aspectos de la ley, pero no ir contra la propia Constitución, ¿no? La nacionalidad es un hecho muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto, ¿no? Porque, bueno, me parece realmente terrible. Es una buena pregunta, Emma. Es una buena pregunta y nos preguntamos cada día aquí porque, bueno, yo creo que aquí tendría que explicar un poco sobre el reglamento del Congreso. De hecho, hay unas cuantas personas en el hemiciclo que pensamos que se tiene que cambiar ya el reglamento del Congreso. Sí que es cierto que se puede utilizar el reglamento del Congreso, hablo de presidencia de la mesa del Congreso, de una forma o de otra. Se puede ir jugando con los artículos del reglamento del Congreso. Por ejemplo, yo he visto más en estos 2 años que la Ana Pastor, por ejemplo, que es una de las vicepresidentas de la mesa y es del partido de derechas, ¿no? El Partido Popular, pues le para más a los pies a la extrema derecha que no pues la presidenta de la mesa, que es de un partido, pues, un partido que se dice progresista. Eh, yo creo que es saber interpretar los tiempos, también depende mucho de la persona que interpreta. Um, y también, y quiero tener sororidad con las presidentas, con las mujeres que componen la mesa del Congreso, quiero tener sororidad y en esa sororidad, hablando con esa sororidad, digo que debe ser muy difícil, porque, porque parar los pies a la extrema derecha y añadiría un adjetivo a esta extrema derecha, camorrista, porque es camorrista, lo que vemos aquí cada día es camorrismo directo, es muy complicado. Bajo mi punto de vista, el hecho de que una de ellas consiga parar un poco es pues por la
porque es el PP. Y el PP está más cerca de Vox que no el Partido Socialista. La semana pasada, por ejemplo, uno de los diputados de Vox, no quiero decir siquiera el nombre para no hacer propaganda, pues se trajo los garfios, los ganchos que las personas migrantes cuando vienen del Monte Gurugú y que intentan saltar la cerca de la valla de Melilla, seguro que ya habéis visto que se hacen unos ganchos para subir a la, ¿no?, a la valla, y ponen incluso ganchos en las zapatillas para hacer más fácil subir la valla, ¿no?, que está hecha de cuadrados y además una cosa que corta mucho. Pues se trajo aquí porque obviamente tiene amigos, amistades en la policía que les envía esto, ¿no? Como yo tengo amistades con los movimientos sociales, pues Vox tiene sus amistades también. Y se trajo aquí, pues, y en medio de la sesión, pues enseñó los garfios y empezó a despotricar contra las personas, aquellas personas, y además negras, porque es importante decir negras, porque aquí hay un racismo institucional, ¿no? Aparte del racismo estructural en el cual vivimos todos y todas, pues aquí en España no aceptan que entren los negros, personas negras desde el continente africano. Y la presidenta del Congreso lo paró, le dio 2 advertencias y él bajó los garfios. Y en ese sentido, muchas veces no aceptan que Meritxell Batet les digan alguna cosa. O sea, yo no quiero utilizar la palabra del verbo torear, que ellos intentan torear a Meritxell Batet porque ella es de un partido político oponente al suyo y tiene más fair play con Ana Pastor, que es de un partido político más de acuerdo al suyo, ¿no? Pero es complicado. Se tendría que cambiar el reglamento del Congreso. Lo que has dicho, tienes toda razón. Aquí se debaten iniciativas parlamentarias absolutamente inconstitucionales. Aquí escuchamos cada día agravios terribles, incluso que van en contra de los principios de la ECRI, que van en contra incluso principios y artículos de leyes orgánicas del Estado español, con lo cual la libertad de expresión, o sea, la tolerancia, recuerdas la frase, ¿no? No hay que ser tan tolerantes con los intolerantes porque si no nos volvemos intolerantes. Lo que hay aquí en el Congreso de los Diputados, lo que intenta hacer, lo que la presidenta intenta hacer, pues es una libertad de expresión bajo mi humilde punto de vista también como jurista, pues mal interpretado. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Se admiten comentarios también? Os veo muy callados hoy. Yo le había dicho a María que sois un grupo muy participativo y no sé qué os ha pasado. Perfecto, ya tenemos Estamos varias. reflexionando. María de Lourdes García Curiel. Ajá. Bueno, Anastasia, tienes la palabra y luego habilito a Lourdes. Gracias, Emma. Hola, María. Muchas gracias por todas las historias que nos has contado. Ha sido muy iluminador en mi caso, que no estoy muy puesta en cómo se manejan todos estos debates y discursos dentro del Parlamento. Y mi pregunta era más asociada al tema de la campaña esta de regularización ya. No sé si tú tienes más conocimiento o sea, más a fondo de la campaña, pero mi pregunta era un poco, esta no es la primera vez que se presenta un movimiento parecido, no sé si tan organizado o coordinado como en años anteriores, pero ya hemos tenido en España otros procesos de regularización y también otros movimientos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de migrantes, desde las mismas personas de migrantes, proponiendo o fomentando la idea de una regularización. Entonces quería saber si este movimiento guarda algún tipo de conexión con estas, digamos,
otros intentos de regularización que ha habido desde el último proceso, o si es algo que surgió completamente nuevo y espontáneo a raíz de la pandemia. Y en ese sentido, pues también reflexionar un poco sobre la idea esta de la desconexión que puede haber a veces en este tipo de iniciativas con movimientos anteriores o no, o es algo que yo me estoy imaginando. Gracias. Gracias, Anastasia. Pues muy buena pregunta. A ver, sabemos que aquí en el Estado pegamos un tropiezo y aparece un movimiento social, ¿no? Lo que es el tejido asociativo y de plataformas, de movimientos es inmenso y es muy bonito aquí en todo el Estado. Yo que vengo ahí de Cataluña y también Madrid, ¿eh? Porque yo vivo mucho aquí en Madrid, lo que son los movimientos sociales aquí. Yo voy a todo, yo estoy en todo. Pero yo creo que, a ver, lo que es me sale incluso el catalán, un lligam, lo que es un enlace directo, yo no lo veo, ¿vale? Así, un enlace directo que haya salido directamente de algo anterior, pero sí que es cierto que el último gran movimiento que hubo para la regularización, tenemos que ir a Barcelona, papeles para todos y todas, las enormes, lo que decimos en catalán, tancadas migrantes, que son los encierros en las iglesias. No sé si os acordáis, en los años 2000, yo viví aquí, llevo 27 años aquí, de hecho, yo fui a la catedral también. Yo tenía niñas muy pequeñitas, muy pequeñitas, no pude estar ahí con los compañeros porque tenía bebés en casa, pero iba ahí a la catedral, en la iglesia del Pi. Entonces hubo este encierro, el último gran movimiento, así de gran enorme, ¿eh? De salir en los medios de comunicación de todo el Estado, pues nos tenemos que remitir ahí a los años 2000, con los encierros en Barcelona, que realmente se obligó a Zapatero, al presidente Zapatero, a regularizar, pues en aquella época fueron unas 500.000 personas más o menos. También hubo movilizaciones, caminatas desde Barcelona a Madrid, al ministerio, todo en esta época. Y en este intervalo de tiempo de esta enorme regularización que hubo en los años 2000 por el PSOE, a raíz, porque esto es importante, Anastasia, tu pregunta es tan importante porque hay algo que me gustaría que quedara muy claro, que es que ninguna regularización se hizo aquí sin lucha social, ninguna. O sea, siempre, por detrás de esta maravilla que han hecho los sucesivos gobiernos, pues había detrás una reivindicación social en las calles de migrantes organizados y organizadas. Y en este intervalo de tiempo de los encierros de las iglesias ahí en Barcelona y también hubo en otros lugares, ¿eh? Del Estado español, pues tenemos un montón de movimientos, de plataformas. Pues ahí, por ejemplo, en Cataluña tenemos la COF, que es la Coordinadora Obrim Fronteras, Coordinadora Abrimos Fronteras, que es un conglomerado inmenso. Pues hay un montón de asociaciones y entidades que están ahí dentro. También cuando hubo, no sé si os acordáis, cuando hubo aquel naufragio en las costas de Libia, que murieron 800 personas migrantes en un barco que huían de varias guerras, de miserias, pues ahí se constituyó también ahí en Cataluña una iniciativa muy bonita y que hoy es una de las más importantes en materia de incidencia política de asilo y refugio y migraciones, obviamente, en general, que se llama Stop Mare Mortum. También se creó esta red inmensa en todo el Estado español, que es Emergencia Frontera Sur, que las compañeras de Andalucía son increíbles, las compañeras del País Vasco increíbles, las compañeras también de Cataluña, de todo el Estado. O sea, lo que quiero decir, y acabo porque hablo mucho, es que sí, para contestar a tu pregunta, es que sí, que tiene relación no directa, ¿vale? Porque incluso esta
estas personas que hicieron los encierros hoy son unas personas con una asociación muy determinada, ¿vale? Que fueron súper importantes para la anterior regularización, pero esto que ha nacido nuevo es de gente, obviamente, la gente va llegando, ¿no? Las personas migrantes van llegando y son otras personas, pero con el mismo anhelo, pero pues con el mismo objetivo. Y entre esos dos espacios de tiempo, 2000 y ahora, pues hay un hervidero ahí dentro de movimientos, de concentraciones, de incidencia política, social inmensa. Muchas gracias, Lourdes. María Lourdes, puedes hablar si quieres, está habilitada tu micrófono. Emma, no se te oye, tienes el micrófono. Sí, es que ella, María Lourdes, tampoco tiene micro, parece ser. No es que lo hubiera pagado como yo. Bueno, ella pregunta, ¿se puede empatar el discurso de la democracia o la concepción de democracia con los discursos xenófobos y nacionalistas de los congresistas de la derecha y de la extrema derecha? ¿Cuál es tu diagnóstico con relación a la calidad de la democracia española? Buena pregunta. Sí, María de Lourdes no tiene micro, no pasa nada. Muchas gracias por tu pregunta, María de Lourdes. Un abrazo para ti, para Anastasia. Estoy en una computadora que no tiene micro ni vídeo. No pasa nada, un abrazo. Pues muy buena tu pregunta. Bueno, de hecho estamos en la comisión aquí en el Congreso debatiendo muchísimo sobre la calidad pues, de la democracia en el Estado español. Y para contestar a tu pregunta que estoy leyendo aquí, ¿se puede empatar el discurso de democracia o la concepción de la democracia con los discursos xenófobos y nacionalistas de los congresistas de la derecha y de la extrema derecha? Yo creo que no. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. O sea, yo bajo ningún concepto, yo pondría en el mismo, en un mismo saco, ¿vale? Para que tengáis una idea, en una misma bolsa, pondría un partido nacionalista, por ejemplo, como puede ser el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, dentro de una órbita democrática, ¿vale? Porque ser nacionalista no es delito y tampoco es malo. Lo que sí es malo es si su nacionalismo es de aquellos que piensan que el otro, tú eres superior al otro. El supremacismo nacionalista sí que es malo, sí que ahí está la extrema derecha en esto, pero ser nacionalista, mire, el país más nacionalista del mundo mundial es Brasil. Brasil, todo el mundo de Brasil es nacionalista. Y lato sensu, todo el mundo, pues el concepto, el nacionalismo, concepto no Estado-nación, el concepto nación-pueblo. Yo soy una nacionalista de nación-pueblo, no nacionalista de Estado-nación. Hay que hacer esta diferenciación. Por lo tanto, yo no empataría el verbo que has utilizado, pues un nacionalista de derechas, que es una derecha conservadora demócrata, que yo no votaría jamás, es verdad, pero yo no pondría jamás esta ideología y este aspecto ideológico en forma de partido político, como puede ser, por ejemplo, el PNV, en contraposición, pues, con el partido nacionalista, supremacista, xenófobo, racista, franquista, como puede ser Vox, bajo ningún concepto. Vox está fuera del espectro de lo que es el Estado de Derecho y la democracia. Vox no se puede comparar a ningún partido político ahora dentro del Congreso. Si me apuráis, y voy a decir una cosa que puede parecer una barbaridad, pero yo creo que es importante decirlo, porque vengo de una lucha de hace 11 años de eso aquí, que es la unidad contra el fascismo y el racismo, ¿vale? Que es que para decir fascista a alguien se tiene que hilar muy, muy fino, porque si todo el mundo es fascista, plega y vámonos. Entonces,
si me apuráis, yo no pondría ni el PP en el espectro de Vox. Obviamente hay gente dentro del PP que hoy mismo iría a Vox. Es más, Vox está constituido de ex políticos del PP. Pero yo que estoy aquí veo que en algunos aspectos se diferencian, en algunos aspectos. Vox es algo aparte. Vox está fuera de la democracia y del Estado de Derecho. Y no, o sea, no empata. No sé si te he explicado, si me he conseguido explicar bien, María de Lourdes. Pues parece que sí. Muy, muy claro, muchas gracias. Sí, y algo que, solo para añadir una cosita, la proposición de ley para reformar la ley Mordaza, ¿vale? Que yo soy la ponente por parte de mi grupo parlamentario, viene pues de este PNV, que es una derecha nacionalista demócrata. Votan a favor de la ley trans, votan a favor contra las devoluciones en caliente. O sea, es diferente de Vox. O sea, no tiene nada. Es como, por ejemplo, esto lo hacen mucho algunos medios de comunicación que no tienen ningún tipo de responsabilidad social, que es poner, lo hacen mucho, ¿eh? Podemos contra Vox. No, es que no tiene nada que ver. Podemos estar dentro del espectro de la democracia, del Estado de Derecho. Este no se puede comparar con esto. Esto es una falacia. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo se ha vivido el tema de, bueno, no vamos a decir la fácil solución, pero sí por lo menos la rápida respuesta que se ha dado al problema de los refugiados que vienen de Ucrania? Bueno, siempre que sean ucranianos o no, eso tampoco queda demasiado claro, sobre todo porque los países intermedios parece que ya actúan como filtro. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba un vídeo de Polonia que decía que no iba a entrar un solo refugiado musulmán, pero la cosa es que dentro de Ucrania hay musulmanes, quiero decir musulmanes ucranianos que son de religión musulmana, ¿no? Entonces, lo que demuestra este caso son dos cosas, ¿no? Primero, por un lado, queda muy claro que si se quiere, se puede. O sea, que lo que no hay, en la mayoría de los casos, es voluntad política, ¿no? Y por otro lado, desde tu experiencia, ¿qué repercusiones tiene esto? Porque estamos viendo, por ejemplo, un aumento de la xenofobia contra las rusas y rusos que hay en España. En fin, ¿cómo se ha vivido ese proceso, ¿no? Porque es complicado, claro, no puedes dejar de apoyar una iniciativa que es positiva, pero que al mismo tiempo es discriminatoria con respecto a otros grupos, ¿no? Uy, sí, me has abierto aquí un abanico enorme. Intentaré centralizar todo en tres cosas importantes. Bueno, has dicho la primera, que es esta discrecionalidad en la acogida, ¿no? En la aplicación de la directiva. Mira, Gladys ha hecho otra pregunta. En la aplicación de esta directiva europea, sabemos que esta directiva europea del Parlamento Europeo y del Consejo, pues se hizo hace 20 años. Aquí tuvimos Irak, Siria, Eritrea, Afganistán, o sea, tuvimos millones de refugiados y refugiadas y esta directiva nunca se aplicó. Es cierto que hubo años y años, hubo discusiones y peticiones en el seno del Parlamento Europeo para que se aplicara, sobre todo en la época de Siria, y nunca se aplicó. Ahora se ha aplicado. Que es bueno, obviamente, buenísimo. Es lo que tiene que ser. O sea, ahora se está haciendo lo que se tiene que hacer. No se está haciendo algo maravilloso, no, se está haciendo lo correcto, que es la aplicación de una directiva europea. En segundo lugar,
me gustaría tocar dos temas que para mí son importantísimos, que los medios de comunicación no están tocando, y muchas veces si los medios hegemónicos no tocan los temas, pues la sociedad en general, la sociedad fuera de las burbujas, porque lo que nosotras aquí hoy somos una burbuja. Si estáis aquí hoy es porque os interesa pues la defensa y garantía de los derechos de las personas migrantes, pero hay mucha gente que no está dentro de esta burbuja, ¿vale? Entonces, si los medios de comunicación hegemónicos no tocan determinados temas, pues las personas no se enteran. Un tema es pueblo gitano. En Ucrania hay entre 200.000 a 400.000, es así de triste la diferencia, ¿vale? Pero lo dice el Consejo de Europa, de personas gitanas. Incluso son más, son muchas más, porque esas personas no son censadas, ¿vale? Esas personas están sufriendo ahora, y seguro que si miráis algún vídeo fuera de los medios de comunicación hegemónicos, están sufriendo y llevan toda la vida sufriendo. De hecho, a mí me toca muchísimo la moral cuando veo en un medio de comunicación hablando maravillas del batallón Azov, cuando este batallón Azov hace 2 años estaba quemando campamentos de personas gitanas en los barrios, en la periferia pues de Kiev. O sea, este batallón Azov está formado por neonazis, el batallón Azov, neonazis. Y es más, no solo está formado por neonazis, como ACNUR en el 2016 entró con una denuncia, hizo una denuncia contra este batallón Azov, porque había herido temas fundamentales de derechos humanos. Bueno, dicho eso, el pueblo gitano, no se habla del pueblo gitano, no se habla. Hay muchísima gente que no ha podido salir de Ucrania, hay muchísima gente que no les dejan salir de Ucrania. Si entráis en la web de la Unión Romaní aquí en España, podéis tener mucha información sobre las personas romaní, el pueblo romaní en Ucrania. El segundo tema importante que me gustaría tocar es la infancia. De hecho, hoy aquí en el Congreso ha venido el presidente de UNICEF España para hablar de este tema. Hay ahora mismo miles y miles de niños y niñas que aún están en Ucrania. No se está hablando de los niños con discapacidad que aún están internados en centros de acogida en Ucrania, que no han traído a estos niños a otros países, llevado estos niños a otros países. Hay niños huérfanos también en centros de acogida, hay niños que están huyendo sin padre y sin madre. El tema infancia también es muy duro. Y ya tocando el tema de aquí de España, del Estado español, la gestión que se está haciendo, la semana pasada vino el ministro de Migraciones, el ministro José Luis Escrivá, y yo le interpelé. Os invito a ir a mi Instagram, que es @maria_dantas_. Ahí veréis dos interpelaciones que hago al ministro de Inclusión y Migraciones. Yo no estoy nada contenta de cómo se está gestionando aquí el tema de los y las refugiadas de Ucrania, dejando aparte el tema que ha dicho antes Emma, ¿no? De la discrecionalidad a la hora de acoger. Esto lo hablamos luego, pero hablamos solo del pueblo ucraniano. Pues lo que ha hecho el Estado español es hacer 4 macrocentros, y tenía aquí aquí. El plan Ucrania, 4 macrocentros, ¿vale? Aquí está, plan de acogida para personas desplazadas procedentes de Ucrania. Ha hecho 4 macrocentros para acoger de forma centralizada, esto es importante, de forma centralizada a las personas de Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Esto es malo? No, esto es buenísimo, pero la mayoría de la gente que está llegando al Estado español no está llegando de forma centralizada. Es que hay vecinas mías que se han puesto a conducir hasta la frontera de Polonia con Ucrania para traer a familias. Barcelona está llena de familias que la gente ha traído de forma natural, de forma solidaria.
la gente que tiene, porque a ver, en la migración de Ucrania está saliendo mucha gente, millones de personas, no solo personas que tienen un bajo poder adquisitivo, no, gente que tiene un poder adquisitivo alto. Entonces esas personas llegan a Polonia y no quieren ir a ACNUR o a Cruz Roja, no, cogen un avión y van a otro país. Y esas personas están llegando a España. Porque, o a lo mejor porque tienen familias aquí. Recordad que en el 2015 hubo la guerra de Crimea, que los refugiados y refugiadas ucranianas del 2015, que casi el 100% tuvo su solicitud de asilo denegada, ¿vale? Pues esas familias pues están acogiendo a sus familias que están llegando. Entonces, por un lado sí que es bueno lo que está haciendo el gobierno, pero por otro lado, en vez de hacer estos 4 centros, pues el dinero, bajo mi punto de vista, y ya pensando sobre la práctica de calle, de activista de calle y de abogada que ha llevado estos temas desde espacios pues, de movimientos sociales, es que lo que tendría que hacer sí o sí el gobierno español es reforzar los centros que ya existen. Por ejemplo, si hay alguien aquí de Barcelona, conocéis el SAIER de Barcelona, el SAIER está absolutamente colapsado. No se puede, no hay citas, no se puede pedir nada, no se puede ni entrar en el SAIER. Entonces, yo creo que hay que hacer menos propaganda, y no hablo para hablar mal de un gobierno o de otro, ¿eh? Hablo desde una realidad. Hay que hacer menos propaganda y hay que intentar pues reforzar lo que ya tenemos, que son centros que ya tenemos, centros de Cruz Roja, ya tenemos centros repartidos por todo el Estado español. Gracias. Tenemos dos comentarios. El primero de Gladys dice: buenas tardes, soy inmigrante como algunos de los que estamos en este espacio. Pienso que si bien es cierto que hay políticas migratorias que deben ser revisadas y hasta ahora tengo entendido que el curso versa sobre migraciones, espero que mi opinión no sea malinterpretada, pero creo que en esta sesión hemos satanizado a los partidos de derecha. No tengo ninguna tendencia política. Gracias, Gladys. Tranquila, yo dialogo con todo el mundo, menos con los dirigentes de la extrema derecha. Aquí no dialogo. Con sus votantes sí, porque intentaría que no votaran a la extrema derecha. No es satanizar, Gladys, es decir la realidad, ¿vale? Yo, es que ahora no puedo, que estoy hablando con vosotras, pero te invito, Gladys, a que entres en la web del Congreso de los Diputados. Es muy fácil, ¿eh? Es una web antigua, no es muy interactiva, pero se puede entender y se puede encontrar. Y busca, por favor, iniciativas parlamentarias. Voy a dar una comisión. Busca Comisión del Interior, que es la Comisión de Fronteras, ¿vale? Y busca, por favor, las iniciativas parlamentarias de Vox y del PP. Me darás la razón. No es satanizar, es decir la verdad. Entonces, tú has dicho que soy inmigrante como algo, vale, inmigrantes. Pues el 100% de las iniciativas parlamentarias, lo digo yo, porque estoy ahí cada día y lo veo, que registran y que debatimos aquí, son anti-inmigrante. No es satanizar, es decir la realidad. Y obviamente yo no estoy a favor de esto. O sea, lo que hago en el Congreso es intentar parar, poner un muro a estas iniciativas parlamentarias, a esos mandatos legislativos. Lo que intento hacer desde mi humilde y pequeño papel aquí en el Congreso de los Diputados. Vuelvo a decir, no es satanizar. El Congreso ahí está para que todos, es la casa de todos y de todas. Pero no puedo estar de acuerdo porque yo sí tengo una ideología política muy determinada, que es de izquierdas, sí tengo unos principios y valores, que es defender y garantizar pues, los derechos humanos y fundamentales de las personas, y en ese sentido de las personas migrantes, que estamos hablando de las personas migrantes, y pues tristemente las
las iniciativas parlamentarias del lado de la derecha pues son anti-inmigrantes. Desgraciadamente es lo que hay, Gladys. Entra y ya verás. A ver si cojo el enlace y te pongo aquí ahora. Santiago Emilio Díaz Azpiroz. ¿No crees que más que un antigitanismo habría más un sentimiento de aporofobia? Porque personalizando conozco casos de antigitanismo, no conozco. Es muy afortunado Santiago, en mi opinión. Pero de antipayismo, un par, narrados por los propios gitanos. Amén de uno que sufrí yo mismo, aunque no puedo asegurar que el motivo fuese por ser payo o por ser croac, sapo, como me llamaba. Además, Lola Flores será siempre la faraona, la Lola de España. Me reafirmo, yo creo que es más un odio social al pobre, en mi ignorancia, claro, igual que creo que hay un odio social al rico. Si me permite, María, simplemente porque se ha nombrado el concepto de aporofobia, para mí, no sé lo que pensará María, pero es un concepto muy poco útil porque no explica realmente nada. Aporofobia es miedo a algo, bueno, pero no va al origen de las causas. Yo no creo que haya ningún miedo al pobre. De hecho, en la semana pasada en la Comunidad Autónoma de Madrid, pues el consejero de turno, ante el informe sobre la pobreza en la comunidad de Cáritas, tuvo una intervención cuanto menos desafortunada. Dijo dónde están los pobres y miró así a un lado y a otro del estrado desde el que estaba interviniendo. Yo no lo veo. Yo creo que al pobre no se le teme, se le desprecia simplemente, ni siquiera se le odia. Es decir, básicamente hay una idea de que el pobre es irrelevante, como es irrelevante el inmigrante que no tiene papeles, como es irrelevante la persona, digamos, que no entra dentro del canon de cotizante a la Seguridad Social español de nacimiento, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de racismo y yo creo que racismo es un concepto que explica bastante más el tema. Porque claro, Lola o Curro Romero o todas estas criaturas pues podían tener, digamos, una alta consideración social en la medida en que se ajustaban a los papeles de folclórica y de torero. Pero es que ese es el ámbito, ¿no? Es como es racista decir que un médico judío es bueno porque es judío, como se dice, por ejemplo, me han dicho a mí en Nueva York, es un buen médico porque es judío. No, la gente es bueno o mal profesional independientemente de su etnia, ¿no? Entonces yo ahí con el tema de la aporofobia tendría cierto reparo, ¿no? Porque ya digo, creo que es racismo, simplemente. Lo siento. No, estoy de acuerdo contigo, Emma, y a mí me gustaría tener incluso más tiempo. Envíame mi teléfono a Santiago Emilio, por favor, porque yo creo que aquí tenemos que hablar mucho, Santi, si me permites llamarte Santi. El antigitanismo, Santiago, es el tipo de racismo, el tipo específico de racismo más antiguo de la historia de la humanidad. Es el más antiguo, no es la negrofobia, por ejemplo, ¿no? Porque se remite el racismo, la discriminación racial hacia las personas negras, pues se remite a una época determinada de colonización del norte global al sur global, pues incluso de un tipo incluso penal, de derecho penal. Ahí tenemos, yo que soy del mundo del derecho, pues estudiamos mucho Lombroso, pues que tenía una concepción del mundo de eugenía, pues incluso que fue utilizada por el Tercer Reich, esa eugenía que es lo que otro día escuché gente hablando ahí, que se quiere purificar Rusia. Me vino a la cabeza pues las teorías eugénicas, ¿no? En Brasil también pasamos por eso, porque no sé si sabéis, seguro que sí, Brasil fue el último país en abolir la esclavitud. Hasta hace ciento pocos de años la esclavitud en Brasil estaba legalizada,
por la Constitución, el Código Penal. Entonces, antes de eso, antes de las grandes colonizaciones del siglo XVI, del siglo XV-XVI, pues ya existía el odio a todo lo referente a lo gitano, al pueblo rom. Y hay que ir con mucho cuidado porque a mí que me gustan mucho las estadísticas, y hoy hemos hablado en la comisión por el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, ha venido el secretario, un cargo técnico del Ministerio del Interior que lleva sobre todo las estadísticas del Ministerio del Interior de las víctimas de racismo aquí en España, y él lo ha dejado muy claro y me ha gustado mucho, ¿no? La falta de datos impide de hacer políticas públicas. Si no hay datos, si la gente no denuncia, no hay datos. Y si no hay datos, no se puede hacer políticas públicas, porque ¿cómo voy a hacer políticas públicas hacia una minoría determinada si yo no sé lo que le pasa a esta minoría? El antigitanismo no es simplemente pegar un puñetazo a una persona gitana. El racismo, muchas veces, las personas no saben diferenciar qué es el racismo estructural, que es aquel que estructura toda una sociedad, las instituciones, las estructuras de los estados. No sabe diferenciar el racismo estructural del racismo social y del racismo individual. Si yo veo a un negro en la calle y le doy un puñetazo a este negro porque no me gustan las personas negras, esto obviamente es un racismo individual, que está obviamente dentro del racismo estructural. Pero si un grupo de personas, ¿no? Odiamos, o sea, en una ciudad aquí no entra esta gente refugiada pues porque es del Afganistán. Esto está clarísimo que es un racismo pues de un grupo social, pues de una comunidad, de una sociedad contra una persona determinada, un grupo de personas determinados, ¿no? Y el racismo estructural, pues es esto. Ahora mismo somos 23 personas, no, somos casi, ¿cuántas personas? Casi 30 personas aquí en este Zoom, y todas nosotras somos racistas. ¿Por qué? Porque el racismo es estructural, no depende de ti ser o no ser racista. Tenemos que eliminar el lado moral del racismo. ¿Por qué? Tenemos que eliminar la parte moral del racismo. Porque todo el mundo quiere tener una buena idea de una misma. Yo no quiero tener una mala idea de una misma. Ergo, yo no soy racista. Es lo que todo el mundo dice. Yo no soy racista. ¿Por qué? Porque el racismo lo ve bajo un prisma moral. El racismo no tiene nada que ver con la moral, en absoluto. Por esto yo digo que yo soy una racista en desconstrucción. ¿Por qué? Porque no depende de mí ser racista. Estructura la sociedad. Y ahí vemos las estadísticas de las personas gitanas, las estadísticas terribles, y os invito ahora a entrar en el Ministerio de Educación, el Ministerio pues, de Igualdad, pues la violencia de género hacia las mujeres gitanas, doblemente victimizadas, primero por ser mujer y después por ser gitana, pues en vivienda, pues la enormísima mayoría de personas sin viviendas en el Estado español es de personas gitanas. Trabajo, no hay trabajo para personas gitanas. Como tengas un rasgo gitano, no te tratan. Es decir, el antigitanismo existe. Y lo que dices de antipayo, claro, esto está en la órbita de lo individual que te he dicho. Obviamente, mañana una mujer negra me puede pegar un puñetazo en la cara, pero esto no quiere decir que el racismo no existe. No quiere decir esto. Y ojo, no existe racismo antiblanco y no existe racismo payo, antipayo, lo siento. El payo no es una minoría. El blanco no es una minoría. Cuando la gente blanca es una minoría, y no hablo de minoría cuantitativa,
Hablo de minoría social. Los sociólogos aquí, las personas que estudian sociología me van a entender. En Brasil, los negros, la población negra en Brasil es cuantitativamente mayor. Es el 57% dentro de un país de 217 millones de personas. Imaginaros, la mayoría, 57%. Pero es una minoría social. No están representados. No sé si te he contestado, Santiago. Totalmente de acuerdo. Creo que se confunde la xenofobia con el racismo. Cualquier persona puede ser xenófoba y dependerá de su experiencia, que, por ejemplo, si he tenido mala experiencia con los malagueños, yo le puedo tener manía a los malagueños. No sería xenofobia porque son andaluces, pero, en fin, tú puedes, por ejemplo, haber tenido mala experiencia con los gitanos y no tener, digamos, un recelo individual. Pero los gitanos no pueden ejercer contra ti el poder de discriminación, y el racismo implica poder, como ha dicho María. Entonces, xenófobo puede ser mucha gente, pero racista solo quien puede ejercer el racismo, que es el derecho de discriminación. Seguimos porque hay un montón, como te decía, esto se anima. María Lourdes dice: Gladys, considero que lo que se rechaza es el discurso de odio del partido como Vox. Cualquier discurso que vaya en contra de los derechos humanos hay que rechazarlo. Y Santiago dice: dices que no parlamentas con la extrema derecha, supongo que porque históricamente se le supone la defensa de la violencia de Estado, pero ¿qué te parece parlamentar con grupos políticos que defienden y amparan, legitimando la violencia de grupos armados terroristas, como habitualmente ha sido la extrema izquierda? También soy apolítico, yo lo he encontrado como odio. Bueno, pues eso. Yo creo que ahora podemos seguir si quieres contestar a Santi de nuevo este tema. A María de Lourdes, ¿no? Para ir sí. Considero que lo que se rechaza es el discurso de odio de partidos como Vox, obviamente, sí. Cualquier discurso que vaya en contra de los derechos humanos hay que rechazarlo. Totalmente de acuerdo contigo, María de Lourdes. El partido que sea, si va en contra de los derechos humanos, de los derechos a la vida, de los derechos de fundamentales, si me apuras, incluso de los derechos civiles y de los derechos políticos. Porque hay una cosa, María de Lourdes, que has hecho una afirmación muy bonita, pero yo añadiría, y te convido también a que compres este mensaje que voy a decir. Se habla muy poco de los derechos civiles, muy poco se habla. Y aquí, en el Congreso de los Diputados, cada día hay una merma enorme de la defensa y garantía de los derechos civiles de las personas. Cada día se está legislando, cada día desde la extrema derecha y la derecha extrema en contra de los derechos civiles de las personas. Un derecho civil, la vivienda es un derecho civil, educación, o sea, nos basamos mucho en los derechos humanos, pero aquí cada día se están mermando los derechos civiles de la gente. Y ojo, y como ha dicho antes Emma, incluso de los derechos políticos, porque se están aquí también hablando, discutiendo iniciativas parlamentarias contra los derechos políticos de las personas migrantes, ojo, que ya tienen residencia, y también de las personas migrantes que lato sensu sí que podemos considerar personas migrantes, ¿no? Que dicen que una nunca deja de ser migrante, pero personas nacionalizadas. Otro día discutimos una iniciativa parlamentaria aquí que me afectaba a mí, que he llegado incluso a este grado enorme de privilegio, viniendo desde otro país, pasando por 10 años sin papeles aquí en España, y haber llegado pues a ser diputada pues contra mí, contra una persona con nacionalidad, o sea, derechos humanos sí, pero también derechos fundamentales, derechos económicos, sociales, culturales, derechos ambientales, derechos civiles y derechos políticos, todos los derechos.
Y para contestar a Santiago Emilio, dices que no parlamentas con la extrema derecha. No, no hablo con la extrema derecha. Vuelvo a decir, los dirigentes. Con los votantes yo creo que es muy importante dialogar y explicar qué es la extrema derecha, sobre todo qué hace la extrema derecha. ¿Qué hace? Explicar, mire usted, pues ¿cuánto gana usted al mes? Ah, pues yo gano 1.000 euros. Ah, pues muy bien, pues Vox aquí ha votado contra el ingreso mínimo vital. Vox ha votado aquí contra subir las pensiones. Vox ha votado, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante. Supongo que porque históricamente se le supone la defensa de la violencia del Estado. Bueno, es uno de los porqués, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué te parece parlamentar con grupos políticos que defienden y amparan, legitimando la violencia de grupos armados terroristas, como habitualmente ha sido la extrema izquierda? Yo no sé a qué grupos políticos te refieres, pero Vox, ojo, no te estoy diciendo que tú seas de Vox. No, no es esto. Yo voy a hacer simplemente el paralelismo porque tu frase es idéntica a la frase que usa Vox aquí. Yo creo que es importante que hablemos, Santiago, de esto. ¿Por qué? En primer lugar, Vox, y viene mucho al cuento también de lo que hemos hablado antes, de lo que me ha preguntado, me parece que Anastasia, sobre partidos nacionalistas demócratas, ¿no? Hacer este paralelismo con Vox, que yo he dicho que no impactaban, que no, bajo ningún concepto eran la misma cosa, ¿no? Aunque de lados opuestos. Y aquí también me preguntas esto. Entonces, no hay en el Congreso de los Diputados, y doy fe, ningún grupo político que defienda terroristas. Yo no conozco en el Congreso de los Diputados. Vox habla siempre de Bildu. Bildu es un partido que la Junta Electoral ha aceptado, es un partido como puede ser incluso Vox, PSOE, Izquierda Republicana. Todos los partidos aquí son partidos que están dentro del concepto de democracia. Obviamente hay uno que sale, lo que ha hecho Vox es utilizar la democracia, ¿vale? Los marxistas aquí de la sala pues dirán democracia burguesa, ¿vale? Para explotar, ¿no? Es que me sale el portugués, para implodir, explotar esta democracia, ¿vale? Utilizar de la democracia para explotar la democracia es lo que hace la extrema derecha. Yo no parlamento con terroristas, la verdad es que no, y en el Congreso de los Diputados, Santiago, yo no conozco a ningún partido político que parlamente con terroristas y que defienda terroristas. Yo la verdad es que no conozco. También soy apolítico. Otra cosa importante, no eres apolítico. Todo lo que has dicho ahora es política. Tú no eres, a lo mejor, apartidario, ¿vale? O sea, no estás en ningún partido político, pero política la hacemos todos y todas. Esto que estamos haciendo aquí ahora es política. Si vas a comprar el pan, seguro que vas a hacer política. La política es una cosa, partidos políticos es otra cosa. Lamentablemente aclarado. Gracias. Yo lo he encontrado como odio. No entiendo lo que dice. A ver, es que ya, claro, se van mezclando las cosas. Hay varias cosas que hacen referencia a lo mismo del tema del gitanismo, ¿no? Entonces decía, lamentablemente, que es terrible que exista el racismo y tal. Bueno, nos pasan material, Marta nos pasa material sobre el antigitanismo, Carmen dice que tiene que ver con el poder de la historia. Y luego, bueno, Gladys insiste en que no le interesa la política extrema y, bueno, Lourdes le contesta que de acuerdo, solo que no puedo estar de acuerdo con los discursos antiinmigrantes, xenófobos y o racistas, sea que vengan de los partidos o de cualquier otro actor. Pienso en Trump, del Partido Republicano, el discurso es poderoso y desde el discurso se gestiona el poder también. Por eso es importante observar el discurso de los políticos.
Anastasia le contesta a Gladys, defender a grupos minorizados no son políticas extremas, exacto, minorizados, racializados, discriminados y largo, etcétera, dice Marta. Y bueno, creo que entre tanto Curro Cuberos levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra a Curro. Bueno, muchas gracias, Emma, y muchas gracias, María, por la intervención. Me ha parecido muy interesante. Quería preguntarle a María, bueno, si podía dar su opinión sobre una cuestión muy concreta que tiene que ver con Brasil y que creo que conecta de una forma muy directa con esto último que ha dicho, que a mí me ha gustado mucho, esta idea de que la ultraderecha explota los recursos de la democracia para poner en cuestión la democracia. Bueno, ya ha habido mucha gente que ha señalado los paralelismos que existen en el ascenso de ciertos movimientos de ultraderecha en distintas partes del mundo. Y quería preguntarle sobre el caso de Brasil, un fenómeno que a mí me parece lamentable, pero muy interesante en relación con esto, que es el del movimiento este que crearon de escuelas sin partido. Este movimiento que hubo ahí de base de ultraderecha que se dedicaba a infiltrar alumnos para denunciar profesores, denunciando una supuesta manipulación ideológica de las instituciones educativas y tal. Bueno, era solo, me gustaría saber si eso, qué opina sobre este caso y si podríamos interpretarlo desde esta óptica de usar los recursos democráticos para minar los propios cimientos de la democracia. Hola, Francisco Cuberos. Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo creo que es de muchísima actualidad y se puede hacer un paralelismo sobre lo que pasa en Brasil y lo que está pasando. Brasil es un espejo de lo que puede llegar a pasar en España. De hecho, ya está pasando. La Escuela Sin Partido de Brasil, como bien has dicho, ¿vale? Es un proyecto del bolsonarismo. De hecho, es un proyecto anterior al bolsonarismo. Es un proyecto de algo que se llama MBL, en castellano sería Movimiento Brasil Libre, que se presentaron como liberales, como ni derecha ni izquierda. Cuando alguien diga que no es ni de derecha ni de izquierda, abre los ojos. De dos, una. O la persona no entiende absolutamente nada de política y de ideologías, del vasto abanico de ideologías políticas, o esta persona es un farsante, es una farsante y quiere vender algo que no es. Entonces, este MBL que surgió en el 2013 en unas manifestaciones que hubo contra el gobierno en 2013. De hecho, yo estaba de acuerdo con las manifestaciones contra el gobierno del Partido de los Trabajadores en aquella época. La presidenta era la presidenta Dilma Rousseff. Incluso estaba de acuerdo porque estaban aumentando el precio del transporte público. Entonces salieron a la calle pues muchos estudiantes. Yo estaba incluso de acuerdo con las manifestaciones. Pero ¿qué hizo la extrema derecha? Muy bien organizada, supo leer esta manifestación espontánea de los estudiantes brasileños en las calles, millones de personas, podéis buscar ahí Brasil manifestaciones 2013 y ya veréis, y se organizó la extrema derecha. Y se organizó en base a algo que se llama MBL, Movimiento Brasil Libre, que después fue la base política y teórica de lo que hoy es el bolsonarismo. Entonces, estas personas en las presidenciales del 2018 se entraron en las listas de varios partidos políticos que apoyaban a Bolsonaro. Entonces, tenemos el arco parlamentario, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados y en todos los parlamentos regionales de Brasil, pues tenemos a gente del MBL. ¿Por qué explico todo esto, Francisco? Porque me gusta contextualizar. Porque esta gente, como se ponía la cara, se ponía el traje y corbata y la cara no cara de lobo, ¿no?
pues esta gente iba a las escuelas, los parlamentarios de este MBL iba a las escuelas de Brasil, pues a ser de vigilante, que es lo que yo llamo de camorrismo, que es lo que hace Vox. ¿Por qué tú como parlamentario tienes que entrar en una escuela para vigilar el profesor, que el profesor no esté desplegando su ideología de género, que es una cosa que no existe, que es algo que surgió ahí para fortalecer pues, el discurso teórico de la extrema derecha? Esto en Brasil, incluso hay uno de los diputados fue a prisión por esto. De hecho, el sistema judicial brasileño contra la extrema derecha, el bolsonarismo, funciona muchísimo mejor que en España, muchísimo mejor. Y aquí hay que tener algo muy claro, que la extrema derecha actual es una internacional. ¿Verdad que las izquierdas hay la primera internacional, la segunda, la tercera, la cuarta? Incluso el PSOE forma parte de la cuarta internacional, pues con la extrema derecha igual. La extrema derecha es una internacional, pero yo digo que es una internacional del odio. De hecho, lo dice Juan José Tamayo, que es un escritor, un teólogo español, que os invito a leer a este teólogo que es excepcional, muy ligado también con todo lo que es la teología de la liberación en América Latina, muy conocido en Brasil. Y os invito a leer un libro suyo muy finito que se llama La Internacional del Odio, el Cristo Neofascismo, porque en la época del Tercer Reich fue el cristofascismo, y entonces ahora, según Juan José Tamayo, es el Cristo neofascismo. Utilizan, pues, Cristo, ¿no?, para la parte mala, no para la parte buena. Y aquí en España aterrizó la Escuela Sin Partido de Brasil, pues en algo que se habla muchísimo en el Congreso, que es el PIN parental. Francisco, la Escuela Sin Partido de Brasil, que entraban en escuelas para pegar, apalizar a profesores. Incluso hay casi un intento de muerte en São Paulo, en un interior de São Paulo. Pues aquí es el PIN parental que está aplicando Vox y que va a aplicar si no se hace nada en Castilla y La Mancha, porque ahora están gobernando en Castilla y La Mancha. Y esto es muy peligroso. Es Castilla y León, creo, María. Perdón, Castilla y León. Gracias. Bueno, Anastasia dice, denunciar los discursos políticos de cierto partido por infringir la democracia y los derechos humanos no es politizar. María Lourdes dice, considero que todas somos políticas en sentido amplio, no trabajamos ni militamos en algún partido, pero nos interesa el bien común y supongo que todos hacemos cosas por el bienestar común. Eso es hacer política, luchar por el bien común, y es el mandato que tienen precisamente los y las políticas que trabajan en y desde los partidos, de todos los partidos. Es el mandato, pero se supone que tienen que trabajar por los intereses de la ciudadanía y por eso son elegidos, ¿no? Cree, al contrario que Gladys, que este es un espacio para hacer, supongo que quieres decir política del bien común, no policía del bien común. Ser apartidista, dice Gemma, no es ser apolítico. Y Diana Pérez de Colombia dice que ser apolítico es imposible, siempre estás entre fuerzas y debes posicionarte. Incluso decir que seas apolítico es una posicionalidad, una ficción de neutralidad, pero entre fuerzas nunca hay neutralidad. Bueno, Santiago dice que está de acuerdo, que ser asistemático ya es una opción dentro del sistema. Bueno, y nada, Curro te da las gracias y Lourdes pues nada, dice que sí, que efectivamente no quería decir policía, sino política. Este tema yo creo que ha sido el central en la intervención. Evidentemente, yo lo dije cuando intervine, todo lo que refiere a la inmigración es político porque toca la forma en cómo consideramos que debe regirse la sociedad y quién pertenece y no pertenece a ella. O sea, es imposible
tocar el tema de la inmigración sin una vertiente política. Hay muchos otros temas. Y como decía María, yo también recelo mucho de la gente que dice que esa política, una cosa es que no tenga partido, y los partidos a veces son complicados para identificarse, pero la política, lo que no podemos nunca hacer es dejársela exclusivamente a los políticos, porque entonces no tendremos derecho a quejarnos, creo. No sé qué piensas, María. Yo estoy muy de acuerdo contigo, y otra cosa también que me gustaría decir es que intentemos, y hago una mea culpa, Nema, porque pensaba de forma diferente antes de entrar aquí en esta jauría, porque es una gran jauría, ¿no? Para mí, que todavía no he perdido la capacidad de asombrarme, y ojalá no pierda nunca la capacidad de asombrarme con todo lo que escucho, veo y siento aquí, porque es algo también sensorial, es algo sinestésico, si me apuras, vivir lo que se vive aquí en el Congreso. Yo lo tengo muy claro. Yo he venido para traer un tema muy determinado, y lo estoy intentando desde lo más profundo de mi ser. Estoy intentando. Es muy complicado, no solo por dinámicas propias de la institución, que es una institución, pues es una institución pesada, ¿no? Es una institución burocrática. Esto aquí no son los movimientos sociales, obviamente. Hay que también, y esto es algo que yo creo que para humanizar un poco aquí la conversación, hay que tener un aguante, porque el grado de frustración aquí es bastante alto, ¿no? Es como picar contra la pared una y otra y otra y otra y otra vez. Algo que quiero que quede claro aquí es que las personas migrantes, que me gusta mucho hablar de personas en movimiento, es triste decir, pero lo voy a decir, porque es la realidad, y no voy a mentir. Las personas migrantes en el legislativo español y en el ejecutivo son lo último, de lo último, de lo último, de lo último y de lo último. Por lo tanto, me gusta mucho que seamos unas cuantas personas aquí hablando, conversando, discutiendo sobre las personas en movimiento, porque forma parte de nuestra vida, aunque la persona no sea migrante. Si las fresas que comemos, aunque hayas nacido aquí en Murcia, las cosechan las compañeras ahí de Huelva, que son las de Marruecos. Si la carne que la gente de Cataluña y mucha parte de España, el chorizo y tal, come, son de los compañeros pakistaníes que están ahí en Vic. Pues muchas veces la ropa que vistes, pues son de las compañeras de China, que están ahí metidas casi en régimen de semiesclavitud. Con lo cual, el fenómeno de las migraciones es un fenómeno multidimensional. No podemos mirar bajo un prisma. Es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno absolutamente complejo. Pero la mirada tiene que partir de un punto: derechos humanos. Y aquí no nos vamos a perder nunca. Tengas la ideología política que tengas, obviamente estoy absolutamente convencida que no hay nadie de la extrema derecha aquí, ¿vale? Tengas la ideología política que tengas, dentro del espacio democrático, pues tener en la mente la defensa y la garantía de los derechos humanos. Y ojo, los derechos son humanos. Lo que piensa la extrema derecha es que hay unos humanos y hay otros humanos. No, los derechos son humanos. Son para los asesinos, son para los asesinados, son para las personas trans, son para las personas ricas, para las personas pobres, son para el ser humano.
Entonces vamos por buen camino. Agradezco muchísimo, Emma, que me hayas invitado. Me ha encantado hablar y dialogar con todos y todas. Veo que hay aquí algunas cosas más. Es importante destacar que las clases hegemónicamente poderosas son dueñas de las grandes transnacionales que se unen en los partidos de derecha para perpetuar las condiciones que más le favorezcan y seguir enriqueciéndose sin importar los medios ni los recursos de los demás. Es eso, Noemí, es eso. Yo entiendo la tolerancia como el sentimiento de aceptar al otro tal y como es, no como nosotros pretendamos que sea. Pues sí, claro que sí, es esto. La tolerancia es aceptar al otro, la otra edad. Eso es la tolerancia. Pero ojo, que la extremada tolerancia con lo intolerante, mira que no estoy personalizando, estoy diciendo lo intolerante, se puede volver una intolerancia. Y esto lo dicen muchos filósofos, no lo digo yo. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Sé que estás absolutamente saturada de trabajo, así que nos hayas podido dedicar estas 2 horas ha sido un auténtico lujo y un auténtico placer oírte. El debate ha estado súper interesante. Es más, me parece sobre todo interesante que se contrasten opiniones, porque es horrible. A mí a veces me da la impresión de que muchas veces solo se habla para convencidos, lo cual es un poco terrible, ¿no? Así que, bueno, pues creo que ha sido un magnífico intercambio y te doy muchísimas las gracias por ello. Pues las gracias son todas mías. Muchas gracias, de verdad. Os envío un abrazo fuerte y pues Emma, si alguien quiere contactar conmigo, tú tienes mi teléfono, tienes mi mail, yo soy una persona absolutamente accesible, eso sí, con poquísimo tiempo, pero soy súper accesible a nivel de, para mí yo no soy nada más, nada menos que una de vosotras y estoy temporalmente ocupando un espacio aquí, un escaño en el Congreso de los Diputados. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y muchas gracias por la enorme lucha que llevas a cabo por los que muchas veces no tienen, como decía Hannah Arendt, ni el derecho a tener derecho. Eso es. Pues nada, ha sido un placer de nuevo. Un placer. Aquí te doy las gracias. Migrar no es ningún delito, ningún delito.